Y es decir, la Biblia es un eufemismo, ya que de la idea que sea un texto único, la Biblia es un mosaico de textos, que no sabemos quién la ha escrito, no sabemos cuándo. La única certeza que tenemos, y esto lo escriben los docentes en las universidades israelíes, es que la Biblia que nosotros leemos hoy no es la Biblia escrita originalmente. Esta es la única certeza. Es decir, aquella escrita originalmente era distinta porque cada vez que la reescribían la cambiaban por uso, consumo de quien gobernaba en ese entonces. Cuando la Biblia se quiere obtener verdades absolutas, se obtienen verdades absolutas de un modo pretencioso y totalmente injustificado. Porque no sabemos quién la ha escrito, cómo la han escrito, cómo era leída, pero sabemos que fue inspirada por Dios, entre comillas. ¿Y cómo es entonces? Si yo, que como saben no soy muy querido, escribiera en mis libros algo tan absurdo, me masacrarían. Y tendrían razón en hacerlo. Es decir, no sabemos nada, pero sabemos que ha sido inspirada por Dios. Además, como nos ha explicado Estefanía, es que ellos no saben quiénes eran. Como decían una cosa, en realidad querían decir otra. Yo no puedo más. Yo no podría hacer este tipo de afirmaciones. Quería decir otra cosa. ¿Saben cuál es el problema? Es que cuando los sabios nos hablan de la Biblia, nos cuentan siempre la otra. Es decir, nos cuentan la explicación. Nos cuentan lo que según ellos los otros querían decir. En cambio, lo único que les quiero decir con esto, como saben, yo no hablo de Dios porque de Dios no sé nada, no hablo de mundos espirituales porque de ello tampoco, por lo tanto no digo si Dios existe o no, no me hago esa pregunta, así que quien busca la verdad no llame a mi puerta, llame a la puerta de los maestros, no a la mía, que yo no sé nada de eso. Pero digo, por lo menos que cuando escuchemos las explicaciones, escuchemos lo que nos dicen sabiendo lo que dice el texto. Porque a nosotros nos cuentan lo que según ellos los antiguos querían decir. Ah, todo legal, sobre todo esto que nada tiene que ver con lo que dice ahí. Pero atención, sepa que antes de lo que querían decir está primero lo que está escrito. Pero por lo menos eso está. Después no sé si todo es verdad, yo no puedo saber si lo que está escrito ahí es verdad. Nadie lo puede saber. Pero digo atención, ya que de ese libro se quiere extraer verdades absolutas a través de ese tipo de interpretaciones. Por lo menos conozcamos el texto de dónde derivan esas interpretaciones. Entonces después se comprende lo que decía antes, que la teología dice muchas cosas a pesar de lo que está escrito. No gracias a lo que está escrito, a pesar de ello. Porque la Biblia es uno de los libros más inmorales y criminales de la historia de la humanidad. Por cómo está escrito, por su contenido. Repito, yo no sé si es verdad o no, pero me dicen que ese es el libro. Ok, yo digo, atención, sepan por lo menos que en el libro está escrito eso. En ese sentido, yo hago el trabajo más idiota y más imbécil de este mundo. El más imbécil. Y les digo, miren lo que está escrito ahí en ese libro. Punto. Después ustedes hagan lo que les quieran o lo que gusten. Es decir, no hay nada en que creer. No tienen que creer en nada. Vayan y verifiquen lo que está escrito es así o no. Pero si les gustan las otras interpretaciones, síganlas. Si ustedes viven bien con las otras interpretaciones, síganlas. No es mi misión sacar de la fe a la gente. Lo que yo hago es decir a la gente, miren que acá está escrito esto. Por lo tanto, si les gusta, lo usan para hacer sus propios razonamientos. Si no les gusta, le tiran a la basura. A mí no me cambia la vida, eso no me afecta. Como ustedes saben, yo hago esto porque me hacen llamar para hacer conferencias. Si la gente no me llama más, pues yo no hago más conferencias. Dicho sea de paso, hace 6 años que hago estas conferencias gratis. Es decir, regalo mis fines de semana al público de toda Italia. Iría con mucho placer a andar en bicicleta, pero sepan que para todo el 2016 las reservaciones están cerradas. Es decir, porque todo el mundo en el 2016 continuaré viajando por toda Italia.
Las cosas que les digo las usan si les gustan, si les sirven. De lo contrario, las desechan. Pero lo importante es que cuando sienten que una interpretación es saber que debajo de esa interpretación está el texto que dice estas cosas. Antes, cuando hablaba Estefanía, tomé nota de un par de cosas que quiero decir. Cuando hablaba, obviamente, de Moisés, decía que Moisés era un general que hacía frente a su comandante. Tanto es así que Yahvé tenía que tener mucho cuidado porque sabía que si lo hubiera perdido a él, su vida hubiera sido muy complicada. Y sabemos además que leamos, mejor así, estoy buscando. Entre otras cosas, ya son 2 años que leo solo las Biblias que tenemos en casa. Que leo la Biblia de Familia Cristiana, justo para evitar que alguien diga que yo uso mis propias traducciones. Si quieren mis traducciones las encuentran en mis libros. De lo contrario, leamos la Biblia que tienen en casa. Si alguien la tiene, puede usarla. Las cosas que leemos. Aquí viene a la luz aspectos interesantes de Moisés. Más tarde iremos a fondo, pero antes les quiero hacer unas indicaciones que les permitan de no tener que venir a mis conferencias. De modo que yo pueda volver a andar a bicicleta. Dado que la lengua hebraica no posee un término de Dios, cuando ustedes encuentran escrita la palabra Dios, y la encontrarán miles de veces, ustedes le sacan y meten el término que usaron los autores hebreos. O sea, no otra traducción, que sería un engañoso. Les digo que no las traduzcan. No es necesario. Elohim. Cuando lean Altísimo, ustedes metan Elión, que es el término hebraico que está cada vez que en italiano o castellano está el Altísimo. Cuando encuentren Señor o Eterno, ustedes metan Yahvé, sabiendo que Yahvé está escrito más o menos 6.000 veces así, o más o menos 3.000 Jehová, de donde deriva Jehová. Porque nadie sabe cómo era vocalizado al principio. Y nadie lo sabrá jamás, salvo que nos vuelvan esos señores a decirnos cómo lo vocalizaban. Cuando ustedes encuentren el término espíritu, metan Ruach. Y cuando encuentran la palabra gloria, metan Kabedat, que es Kabot. ¿Por qué digo Kabedet? Porque desde cuando doy estas indicaciones, y yo decía de poner justamente KVD, que significa pesado, obviamente, dado que se agarran a todo para cuestionarme, decían que cuando significaba pesado se tendría que escribir KOBOD. Muy bien, entonces haremos eso. Lo escribiremos exactamente como lo había escrito los autores, KVD, porque toda la Biblia está escrita sin las vocales, recuerden, porque las vocales en hebraico no existen. De este modo yo no caigo en la trampa de discutir de que si hay una vocal u otra vocal, porque tanto no nos importa eso. Ustedes meten las 3 letras, Kabadai, como escribieron los autores hebreos, sin preguntarse qué quiere decir. Entonces, Elohim es un término que no se sabe lo que quiere decir. Tanto es así que cuando prueban a traducirlo, lo traducen de muchísimos modos, no hay único nada más. Pero aparte de las traducciones teológicas, no la traduzcan jamás como el término Dios, porque el término Dios es típicamente griego, y así sea la forma que es la sustancia, pero por lo tanto introducir el concepto platónico o neoplatónico, como hacemos los occidentales, el término Dios acá adentro es una falsedad, no existía en ese entonces, dado que no sabemos qué quiere decir, por lo tanto no lo traduzcamos. El Elión es el adjetivo que significa lo que está arriba. Traducirlo en altísimo, que es un superlativo absoluto, es gramaticalmente equivocado, por lo menos de la idea de alguien que está arriba. Por ejemplo, doy un ejemplo de Ezequiel. En este edificio nosotros estamos aquí, acá arriba, y hay otros locales o habitaciones, que en Ezequiel son llamados Elionot. Es decir, con la descendencia femenina plural que significa lo que está arriba. Traducir Señor o Eterno en Yahvé es pura fantasía.
Pura fantasía. Signore o eterno con Yahweh non c'entra. Señor eterno con Yahvé no tiene nada que ver. No lo pongan. Qui è la fotocopia del dizionario Esta es una fotocopia del diccionario del hebraico arameo bíblico della società biblica de la Sociedad Bíblica Británica, donde el término olam, che trovate sempre que es el término hebraico que se traduce siempre como eternidad, escucha lo que está escrito aquí en la primera cosa que dice. tradurre con eternità. No traducí en eternidad, se trata de un tiempo muy È largo. scritto nei dizionari. Entonces está escrito en los diccionarios. No es una invención mía, está escrito en los Come diccionarios. lo trovate tradotto? Eternità. ¿Ustedes cómo lo encuentran traducido? Eternidad. ¿Por qué? Porque dado que la Biblia tiene que hablar de Dios, entonces tiene que estar en la eternidad. Scritto nei dizionari. ¿Comprende? Está escrito en los diccionarios. C'è un sito di consulenza Existe un sitio en internet, Consulencia Hebraica, più famosi dove uno de los más famosos donde no soy muy querido, eufemísticamente, en el sentido que toman todo lo que digo para poder desmantelarlo, fanno questo y hacen esto porque yo toco esta figura de Yahweh. perché se io non toccassi questa figura qui, Porque si yo no tocara esta figura, 90 ellos serían de acuerdo con el 99% de las cosas que yo digo, claramente. 99%. del fatto, per esempio, che hanno preso Como por ejemplo una declaración en uno de mis libros, nella Bibbia, io ho scritto nella Bibbia non esiste il donde escribí que en la Biblia no existe el monoteísmo, interno di un esame, di un'analisi. todo esto en el interno de un estudio, Risposta loro, y la respuesta de ellos fue: parlare di monoteismo, no tiene sentido hablar de monoteísmo en una lengua que no incluye ni siquiera un término que signifique Dios. consulenza ebraica, Consulencia hebraica. assolutamente d'accordo. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente de La acuerdo. Bibbia parli di ingegneria genetica, Que la Biblia hable de ingeniería genética es sabido de los hebreos a través del Talmud. lo sanno da sempre. Lo han sabido siempre. Sobre muchas cosas que Mauro Biglino tiene razón, como él afirma, la Biblia no es un libro de religión. Il termine ebraico malach, El término hebraico malak, traducido en italiano como ángel o ángelo, tiene como objeto seres comunes, es decir, los ángeles bíblicos. Repito, yo no me ocupo de mundos espirituales. Si los ángeles existen para mí, todo está bien, no tengo nada que decir. Que no me digan que son los ángeles bíblicos, porque ahí sí tengo algo que decir. malach, tradotto in El término hebraico malak, traducido en el italiano como ángel o ángel, tiene como objeto seres comunes, es decir, los ángeles bíblicos no existen. concetto di angelo che abbiamo. O sea, el concepto de ángel que tenemos nosotros. Yo he dedicado algunos capítulos a los querubines. Alcuni capitoli perché mi rendevo conto di che, He escrito algunos capítulos porque me daba cuenta de lo absurdo que era lo que escribía. come sapete, io scrivo quelle cose lì perché Pero como saben, yo escribo esas cosas porque las leo en los códigos hebraicos. Dado que he traducido 19 libros del Código Masorético de Leningrado, per conto delle edizioni San Paolo, loro por cuenta de las ediciones San Pablo, ellos han publicado 17, en cambio los dos últimos no, porque en el 2010 empecé a publicar mis cosas. si è interrotto il mio. Entonces mis relaciones laborales se interrumpieron en 1 minuto en 30 segundos. E allora i cherubini erano delle macchine. Los querubines eran máquinas. Querubini è noto agli ebrei attraverso He sabido a través del Talmud que los querubines eran objetos mecánicos, un tipo de robot que, esistono i cherubini angelici, si después existen los querubines ángeles, etcétera, yo no tengo nada que decir. ci sono altri. No me digan que son los bíblicos. Esas son otras cosas que yo no tengo nada que decir. Pero de estos de la Biblia, sí.